Celebramos en esta noche santa la madre de todas las vigilias. Y le pedimos al Señor hoy de manera particular que podamos ser sumergidos en el cáliz de la sangre de Cristo propiamente, pero hoy también en las aguas del río Jordán, donde Jesús fue bautizado, en las aguas de la pila bautismal, donde cada uno de nosotros bautizado fue. Leímos 7 lecturas del Antiguo Testamento con sus salmos. Leímos 2 del Nuevo Testamento, una epístola, una carta de San Pablo y un evangelio. ¿Y qué es lo que la Iglesia quiere con tantas lecturas en esta gran vigilia? Quiere que veamos la creación, la historia de la salvación. Quiere que leamos los anuncios proféticos de un futuro glorioso. Y quiere que veamos el cumplimiento de todas las Escrituras, pero en la persona de Cristo. Estas normas no son nuevas. De hecho, esta vigilia antes sí llevaba el nombre de la madre de todas las vigilias. ¿Qué hacían realmente los primeros cristianos? Ellos observaban durante toda la noche una vigilia de oración y lágrimas, con las lecturas, dijimos ya, de los profetas, con los evangelios, con los salmos, con las epístolas, suplicando con temor y temblor, pero sin miedo, hasta que despunte el día siguiente, y entonces romperán el ayuno que habían guardado durante toda la Cuaresma, ofrecerán sacrificios y oblaciones al Rey de Reyes, comerán en medio de una jubilosa alegría porque Cristo, primicia de la resurrección, ha resucitado. Ya escuchamos cómo entonamos el pregón pascual y cómo nos decían: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. La Iglesia todavía pretende que tú sigas al pie de la letra este plan de salvación de Dios. Y separamos esta noche para perderla con Cristo. Porque perder el tiempo en oración con Cristo es ganar para nuestra propia salvación. Y le damos en Sábado Santo la noche al Señor para que Él nos haga amanecer en el día de su resurrección y nos cumpla todas las promesas que nos hizo. Y ya repasamos todas esas lecturas. De hecho, Cristo mismo fue el primero en hacer esto, porque después de su resurrección, conocemos el texto, se apareció a los discípulos en la calzada de Maús, ¿recuerdan? Estos iban cabizbajos, desilusionados, perdidos. De hecho, iban hablando del acontecimiento, pero en dirección contraria. Y sabemos la historia bíblica. Un transeúnte les sale al encuentro y no lo reconocieron. De hecho, Él les preguntó de qué van hablando por el camino. Y ellos le dijeron: de Jesús el Nazareno, ese hombre, ese gran profeta probado en virtudes. ¿Acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó por allí en estos días? No lo reconocieron. Y Él comenzó a hablarles, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas. Le dijo todo lo que tenía que ver con Él en el Antiguo Testamento. Esto
lo que hemos hecho nosotros esta noche con cada una de las lecturas y los salmos leídos. Les anunció todo el misterio de la salvación. En el momento la palabra dice que les ardía el corazón. Les ardía el corazón, pero no los reconocieron. Siguieron caminando juntos hasta que llegaron donde iban. Él, dice la palabra, hizo ademán de seguir adelante. Mas ellos le apremiaron: quédate con nosotros, atardece. La tarde está cayendo, quédate con nosotros. Y se quedó con ellos y se sentó con ellos a la mesa. Y en la mesa prefiguró una Eucaristía. Tomó el pan y lo bendijo, hizo los signos que tenía que hacer, se los dio a comer. Y dice la palabra que en cuanto lo comieron, se les abrieron los ojos. Y entonces lo reconocieron, pero él ya se había ido, ya no estaba. Caminaron con él, lo escucharon hablar, les explicó las Escrituras, medio los regañó por incrédulos y no los reconocieron. Se sentó a la mesa con ellos y hasta les celebró, podríamos decir, la Eucaristía, y no lo reconocieron. Pero en cuanto comieron aquel pan bendito, la Eucaristía desde las mismas manos del Cristo de la gloria, se les abrieron los ojos y el corazón y sabían que era el Señor, pero Él había desaparecido. Casi como obligándonos a saber que en adelante, si lo quieres encontrar, si lo quieres reconocer, si lo quieres ver, sentir, experimentar, tocarlo y que te toque, tienes que venir a cada Eucaristía y comerte el cuerpo vivo de Cristo en las especies del pan y del vino. La iglesia verdadera sabe dónde está el Señor después de la resurrección. Porque aquel que subió a los cielos en su ascensión, antes quiso quedarse en cada corazón, en el poder de la oración, en el encuentro de la comunidad oferente, pero sobre todo en el santísimo sacramento del altar. Ahí la iglesia verdadera encuentra al Cristo de la gloria vivo, resucitado y cumpliendo con todas las promesas que nos hizo. Leímos una primera lectura del libro del Génesis, que nos relató la creación del mundo con todos sus detalles. Leímos también una segunda lectura del Génesis, también en el capítulo 22, que nos relató el sacrificio de Isaac, la fe del hombre Abraham, la promesa que Dios le hizo cumplida en el sacrificio y el grande ejemplo de fe que Abraham vivió con su hijo Isaac, y Dios no le permitió que quedara en vergüenza. Leímos una tercera lectura del libro del Éxodo, ahora en el capítulo 14, el paso del Mar Rojo, la liberación de un pueblo esclavo para que conociera la libertad. Lo mismo que Dios quiere hacer contigo y conmigo cada día, liberarnos de dos cosas: de la esclavitud del pecado, pero también de nosotros mismos, que a veces somos caprichosos, celosos y envidiosos, malcriados y egoístas, demasiado soberbios en ocasiones, y hasta llegamos a endiosarnos. Quiere liberarnos del pecado y de nosotros mismos cuando queremos ocupar el lugar de Dios. Vimos una cuarta lectura del profeta Isaías en el capítulo 54. El pueblo de Israel preso, pero ahora en Babilonia, no en Egipto.
y él liberándolos otra vez de Babilonia y pidiéndole que regresaran a la ciudad santa de Jerusalén. Tenían que reconstruir la ciudad, la interacción entre ellos mismos. Tenían que reconstruir su fe y su religiosidad, pero sobre todo su relación personal con Dios. Tenían que volver arrepentidos. Una quinta lectura de Isaías también. El epílogo de esa lectura es Dios, que es el soberano universal que dirige la historia de todos los pueblos. Es una invitación a participar en los bienes de la nueva alianza y a convertirse mientras aún queda tiempo. Habla de esta alianza nueva y eterna. Habla del Mesías. Alianza que ya no será escrita en piedra, sino con tinta sangre del corazón de Cristo en tu propio corazón. Y para ello tienes que aprender a permanecer a los pies de la cruz, para que cuando el soldado abra su costado, tú estés allí como cáliz con brazos abiertos en forma de cruz para recibir el agua bautismal y la sangre eucarística o la vida misma sacramental de la iglesia verdadera. Una sexta lectura del profeta Baruch, que nos habla de la sabiduría. Un pueblo que había perdido su sabiduría por todas las malas decisiones que tomó, pero un Dios que estaba siempre dispuesto a perdonarlo, a darle una nueva y mejor oportunidad, a saber que el hombre que obedece a Dios vivirá y será feliz, vivirá en paz y caminará en la claridad y en el esplendor de su casa. Una séptima lectura que no leímos del profeta Ezequiel, quizá de las más profundas de todas. El marco de esa lectura se encuentra en el mensaje de esperanza. Al final, ¿qué quiere Ezequiel? Te voy a sacar de tu tumba, te voy a sacar de la muerte espiritual que vives, de tu egolatría, te voy a sacar de tu doble vida. Te voy a abrir el pecho de par en par, voy a meter mi mano poderosa en tu pecho y te voy a arrancar ese corazón de porquería, ese corazón endurecido, ese corazón incapaz de amar al Dios verdadero porque va prostituyéndose en busca de dioses falsos. Te voy a arrancar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne, un corazón sacerdotal, un corazón semejante al suyo. Te voy a purificar, te voy a bañar con agua purificadora, o sea, te voy a desbaratar y te voy a hacer de nuevo. Y entonamos el cántico del Gloria, y encendimos las luces del templo, y experimentamos que Cristo resucitó, y sabemos que resucitó y tiene para nosotros promesa de resurrección. Y luego una octava lectura, pero ya del Nuevo Testamento. San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versos 3 al 11. El contexto es la sección dedicada por Pablo a la salvación y a la vida. Hoy somos invitados a contemplar cómo en Cristo y solo en Cristo se encuentra la vida verdadera. Que no debemos andar mendigando amores pasajeros, acochinados que este mundo ofrecen, que si bien son y parecen muy placenteros, no contienen promesa de salvación ni de vida eterna. Donde San Pablo nos dice que los que hemos sido insertados en Cristo a través del sacramento del bautismo, somos insertados en su muerte. Tenemos que darle muerte al hombre viejo. Y si insertados en su muerte, insertados en su resurrección gloriosa. Y el Evangelio de hoy: no busquen entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado.
Sí conoces ese evangelio de memoria, pero cuando leas el evangelio que tiene que ver con la resurrección de Cristo, léelos todos juntos, todos a la vez. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que mataron a Jesús al ara de la cruz. Bueno, que matamos a Jesús al ara de la cruz. Que su cuerpo tocó el seno de la tierra por 3 días. Y que los discípulos y las mujeres y los amigos y los que lo querían empezaron a desesperarse. Es que ya van 2 días y no sucede nada. O sea, nos habrá mentido, sería el pensamiento de atrás. Nos habrá mentido. Y sale una mujer, ¿y qué mujer? La peor de las pecadoras y la más santa de las conversas. La que conoció el mundo y se estrujó en el mundo como le dio la gana. Pero cuando conoció a Jesús, se sumergió en su corazón para el resto de su vida y no hubo placer humano que la arrancara de participar del gozo del Espíritu Santo de Dios. Y lo amó y se lo expresó. Quizá alguna vez le tuvo que haber dicho, de alma a alma, yo estoy enamorada de ti, porque ella sabía que Jesús está enamorado de todos. Y en su desesperación dijo, yo voy al sepulcro. Y con 2 o 3 más hicieron un mejunje y un ungüento allí y se fueron para embalsamar un muerto en busca de un cadáver. La mujer de la tanta fe en el fondo no creía. Si ella le hubiese creído a Cristo lo que Él le dijo más de una vez que habría de resucitar, no hubiese ido a la tumba a embalsamar un cadáver, porque sabría que no habría cadáver. Y Pedro, es un buen personaje también Pedro, que tenemos que verlo de cerca, porque en cuanto supo lo que las mujeres dijeron, salió corriendo para la tumba. ¡Qué fe tan infantil! Peor que Tomás. Ver para creer, iba a probar si eso era verdad, y eso en el fondo no es fe. Es una fe infantil con muletas. Es como aquellos que dicen, si está en la Biblia lo creo, si no está en la Biblia no. Y olvidan que la Biblia misma dice de ella misma en el Evangelio según San Juan que no todo lo que Jesús hizo y dijo se encuentra en las Escrituras. Una fe infantil de muletas que necesita pruebas, eso tampoco es fe. Y estaban los soldados, benditos soldados, privilegio para ellos. Eran los únicos testigos oculares, los que de verdad vieron lo que pasó. Pero se prostituyeron, se vendieron por miedo y por unos cuantos pesos. Y por vivir unos años más, porque los iban a matar, seguro, si no decían lo que querían decir las autoridades. Se vendieron, se cambiaron de religión, prostituyeron su fe, abandonaron también en lo que no creían, pero que fueron los únicos que vieron el momento de la resurrección. Y de los sumos sacerdotes y los demás, ni hablemos, no merecen la pena. Y estaba María Santísima, incoluble, segura, llena de gracia, con su duelo, su dolor, su tristeza, su pérdida, su carencia, pero entera, rota si quieres, pero entera, destruida, pero jamás vencida, porque en el fondo ella recordaba las palabras del ángel, decíamos en días pasados, y también las de Simeón, segurito las recordaba, y las de su hijo. Mamá, yo voy a resucitar. Por eso María lo sabía, en su corazón lo sabía, y por eso no fue de madrugada al sepulcro, no fue al sepulcro de madrugada. Ella
lo esperó en casa. Su hijo le iba a cumplir sus promesas. Y en su espera, él llegó y la miró y se miraron. Y la abrazó contra su pecho y la guardó en su corazón, enjugó sus lágrimas, la besó casi como si se la quisiera comer, y entonces, en un abrazo eterno, en su día, se la llevó en cuerpo y alma al cielo para besarla por la eternidad. Pero allí también estabas tú y estaba yo. Y la pregunta clave, hoy y ahora, de todos esos personajes, ¿a cuál me parezco más? ¿A cuál te pareces más? ¿Cómo es nuestra fe y nuestro carácter? ¿Qué clase de lengua tenemos tú y yo? ¿Qué tipo de juicios hacemos? ¿Qué hacemos en el tiempo libre cuando pensamos que nadie nos ve? ¿Cómo tratamos a Dios cuando no estamos de ejercicios espirituales, sino en el diario vivir? ¿Y cómo interpretamos la palabra a nuestro antojo y a nuestra conveniencia? Y entre católicos somos los más católicos, pero entre los que no creen se burlan de la Iglesia y hablan mal del Papa, también somos capaces de sembrar cizaña. Si Jesús esta noche realmente resucitó, no lo digas, que se te note, que la resurrección de Cristo transforme toda tu vida y seas criatura nueva, y que empieces esta Pascua de Resurrección matando al hombre viejo que todos tenemos dentro, para que se cumpla en ti una frase de Teresita Quevedo, la sierva de Dios: Señor, que quien me mire te vea. Y entonces podemos decir que todo lo demás venga por añadidura. Que el Cristo de la gloria resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Pues qué tal si puestos de pie ahora mismo le damos un aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Que se escuche ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Que te duelan las manos aplaudiendo al Señor en señal de oración y convicción. Resucitó el Señor y vive entre nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó el Señor.